Ya vimos lo correspondiente a las matrices unidimensionales, digamos que también se conocen como vectores, aquellas que para ubicar un elemento dentro de la matriz o dentro del vector solamente se necesita un número, es decir, solamente tienen una dimensión, ¿no? El número nos indica la posición del elemento dentro de la matriz o del vector, posiciones que comienzan desde la cero, que sería la primera. Esta figura es un caso de matriz un tanto distinta a las anteriores, porque ya la organización de las casillas o de los cajones o elementos de ella ya es en filas y en columnas. Normalmente a una, digamos, matriz de este estilo, mucha gente le llama tabla, por eso se le puso nombre tabla aquí. Entonces está organizada en filas y en columnas. Igual también vamos a empezar a contar las filas y columnas desde la posición cero. Sería en este caso, a ver, esta tabla tendría cuatro filas que comenzarían desde la cero, cuatro columnas, perdón, cuatro columnas comenzarían desde la 0, 1, 2 y 3, y tres filas que serían la 0, la 1 y la 2. Si yo necesito ubicar o decir la posición de este elemento, simplemente tendría que decir en qué fila está. Él está en la fila 1 y en la columna 2. Entonces, fila 1, columna 2, diríamos que a especie o a manera de coordenadas tenemos las coordenadas 1, 2 de ese elemento, o sería el elemento de posición 1,2. El 8 estaría en la posición, a ver, aquí comenzando por la fila 2, columna 3. Bueno, en este caso se necesita dar para la posición de un elemento, para este ejemplo se necesitan dos números para indicar su posición. Cuando se necesita dos o más números para dar la posición, se dice pues que la matriz es multidimensional. En este caso sería una matriz de dos dimensiones. Estas matrices, particularmente como la que estamos mostrando aquí en esta figura, esa matriz que tiene dos índices para ubicar un elemento, el índice de las filas y el índice de las columnas, se la llama matriz bidimensional, ¿no? O sea, dentro de las matrices multidimensionales vamos a encontrar, a ver, voy a cambiar, me gusta el color rojo, ¿no? Las matrices bidimensionales. En este caso, pues son matrices para ubicar sus elementos tienen dos índices, ¿no? Ok. Bueno, bien, a ver. ¿Cómo se declara una matriz de este estilo? Es muy sencillo. Es semejante a cómo se declara una matriz unidimensional. Esta matriz, si contiene números de tipo int, entonces decimos al igual que de las matrices de los ejemplos anteriores, vamos a decir int, ponemos los corchetes, pero aquí la diferencia es que hay esta coma. Esa coma hace la diferencia. Miren que
Cuando uno pone una coma, la coma tiene chance de separar dos cosas, ¿no? La coma tiene chance de separar dos elementos. Quiere decir, pues, que es bidimensional. Una coma me indicaría que es bidimensional. Luego pondríamos el nombre y luego, pues, la palabra reservada, igual, la palabra reservada new, volvemos a decir int, y entre corchetes ahora ponemos cuántas filas, ¿no? Y cuántas columnas tiene la matriz. Entonces decimos primero el número de filas y luego el número de columnas. Normalmente pues esto es una convención. Yo pues opto por decir primero van las filas y luego las columnas, pero cualquier otro puede coger al revés. Primero van las columnas y luego van las filas. Entonces pues eso depende de cada quien, pero lo normal es que se considere digamos que en ese orden. Ok. La coma, como dije, indica las dos dimensiones que va a tener la matriz, es bidimensional, y ahí pues número de filas y el número de columnas, como lo había expresado, ¿no? Para asignar los elementos se hace semejante a las matrices unidimensionales, solo que la posición va a tener dos números, ¿no? Por ejemplo, este elemento aquí, este elemento sería elemento de la posición 0, ¿no? 0, 0, 0. Este elemento de posición 0, 0, diríamos que le asignaríamos allí el dato de menos 5. Entonces lo haríamos así, ¿no? Diríamos nombre de la matriz, en este caso la matriz se llama tabla, posición 0, 0, primero la fila, luego la columna, es el valor menos 5, ¿no? Este elemento lo identificaría como por la posición, lo identificaría por la posición 0 en las filas, 1 en las columnas y le asignaríamos este valor. Entonces nosotros lo haríamos, digamos acá, diciendo tabla, posición 0, 1, le asignamos el valor de menos 1. Menos 1 es asignado a tabla de posición 0, 1, etc. Este de aquí sería tabla de posición 0, 2 y le asignamos el valor de 0. Y este elemento sería el 0, 3 y le asignaríamos 3. Luego si pasamos a la fila 1, entonces sería elemento de la posición 1, 0 es 2, ahí está, ¿no? Elemento de la posición 1, 1 es 0, aquí está. Elemento de la posición 1, 2 es 7, ahí está. Elemento de la posición 1, 3 es 4, ahí. Y ahora la última fila, elementos de la fila 2, ¿no? Sería 2, 0 es 0, 2, 1 es 0, 2, 2 le vamos a asignar menos 3 y 2, 3 le vamos a asignar 8. Ahora, yo lo hice la asignación, digamos aquí, siguiendo este orden, pero usted puede seguir cualquier orden, puede hacer las asignaciones sin ningún orden, como usted quiera, pero el efecto es lo mismo, es asignar allí. También en el momento de crear la matriz podemos asignar los elementos. Recordemos que en las matrices unidimensionales se puede declarar la matriz o el vector y entre llaves dar los elementos. Acá se hace lo mismo. Es decir, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es igual, ¿no? Igual, miren, ¿no? Int corchetes diciendo que es una matriz de enteros, la coma indica que es bidimensional, va el nombre igual a new y aquí viene entonces, esto digamos es como el constructor de ella, que es especial, no lleva
no lleva paréntesis, sino que lleva corchetes. Eso está diciendo que son tres filas y cuatro columnas, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente poner entre llaves, póngale cuidado cómo va esto, ¿no? Llave que abre, llave que cierra. Llave que abre, llave que cierra. Y entre las llaves lo que vamos a poner es también entre llaves las filas. Miren, fila 1, menos 5, menos 1, 0, 3, menos 5, menos 1, 0, 3. Siguiente fila, entonces las ponemos por filas y cada fila entre llaves. 2, 0, menos 7, 4 y acá 2, 0, menos 7, 4 y la última fila, ¿no? Sería 0, 0, menos 3, 8 y aquí está 0, 0, menos 3, 8. Entonces nosotros aquí vamos a esto es a escribirlo por filas y cada fila pues iría entre llaves, ¿no? La manera entonces es fila 0, aquí va la fila 1 y aquí va la fila 2. Es muy sencillo. Para obtener el número de elementos de la matriz también se utiliza, como en el caso de los vectores o matrices unidimensionales, se utiliza la propiedad length. No hay ningún problema, es exactamente lo mismo, ¿no? Acá lo que voy a obtener, si digo tabla.length, voy a obtener cuántos elementos tiene la matriz. ¿Cuántos veo allí? Ah, bueno, yo conté 4 columnas, conté 3 filas. 4 por 3 son 12 elementos en total, ¿no? Entonces, length lo que me produce son, en este caso, 12, sería 3 filas por 4 por columnas, 3 por 4, 12 elementos. Entonces, tabla.length me da la cantidad de elementos. Ahora, en las matrices bidimensionales como esta, muchas veces este número, el número de elementos que lo sacamos con length, no es tan valioso en la programación como lo es estos números. La última posición de columnas y la última posición de filas. Estos dos números sí que son valiosos dentro de la programación, ¿no? Es saber cuál es la última posición de filas, ¿no? Y cuál es la última posición de columnas. Esos números sí que son, digamos que, valiosos dentro de la programación. ¿Cómo se obtienen esos números? Lo que pasa es que si yo le digo tabla.length me da 12, pero el 12 no me dice nada de filas ni nada de columnas. Ah, es que 12 también puede ser una matriz que tenga solamente 2 filas, 6 columnas, también tiene 12 elementos. Entonces, no, con el 12 yo no puedo saber exactamente cómo es, digamos, se puede decir, la geometría de esa matriz, ¿no? Qué tan ancha es, qué tan alta es, ¿no? En este caso, estos números, donde las filas van de la 0 a la 2 y las columnas van de la 0 a la 3, ¿no? En total columnas, ¿cuántas? 4. En total, ¿cuántas filas? 3, ¿no? Pero la numeración de las posiciones, como comienza en 0, las filas va solamente hasta 2 y las columnas va solamente hasta 3, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos entonces este par de números? ¿Cómo obtengo el 2?
O sea, la última posición de filas y cómo obtengo la última posición de columnas. Se obtienen mediante dos instrucciones. Esta instrucción, nombre de la matriz, y la instrucción get upper bound, ¿no? Si le ponemos índice 0, me está sacando. Si le ponemos índice 0, el 0 me saca la última posición de filas. Si le ponemos 0, get upper bound 0, saca el último índice de las filas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y si le ponemos get upper bound 1, si le ponemos 1, lo que saca es este dato de acá, o sea, el último valor de las columnas, la última posición de las columnas. Entonces, así como se dice aquí, último índice de columnas, entonces para eso tengo get upper bound 0, get upper bound 1, para obtener último dato de filas y último dato de columnas. No número, ojo, no número de filas ni número de columnas. Ah, si alguien me dice, número de filas, ¿cuántas filas tiene? Ah, entonces cojo a esto, ¿no? Le sumo 1 y tengo número de filas. Y cojo a esto y le sumo 1 y tengo número de columnas, ¿ya? Entonces, así se obtendría número de filas y número de columnas a estos valores sumándoles 1, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Recordemos esta parte, este método ya lo hicimos, ¿no? Que es mostrar vector enteros y le damos un determinado vector B, ¿no? Para que trabaje. Entonces, en este campo B recibimos el vector, ¿no? Que queremos mostrar y pues ya sabemos que cómo lo hicimos, ¿no? Y como este método bota un string, entonces se crea aquí esta variable donde se acomodan los elementos del vector con corchetes, ¿no? Con corchetes. Mediante un for desde 0, porque pues las posiciones comienzan en 0, aprovechamos, digamos, bueno, esta es una de las dos modalidades para mostrar vector que hicimos, ¿no? Que es que la variable i no vaya hasta la última posición, sino hasta la penúltima. Se le agregó esto y de esta manera, digamos que para todos esos valores de i se acumula en la cadena el elemento de la posición i con coma y espacio, ¿no? Y ya cuando se acabe el for, ponemos el último elemento ya agregándole el corchete final, ¿no? Ya sin coma, ya la comita aquí ya no va, ¿no? Este método pues ya se lo hizo la vez en las clases pasadas y pues ya lo tenemos funcional, ya vemos que esto trabaja bien. Ahora, si yo quisiera mostrar, digamos, bueno, este método fácilmente se puede adaptar a, digamos que, otro tipo de datos, vectores de cadenas o de booleanos o de caracteres o de valores numéricos. Simplemente pues hay que hacer un cambio, ¿no? Si yo quiero un vector, mostrar un vector que sus elementos son de tipo bool, entonces muy sencillamente, si es de tipo bool, pues hombre, habría que cambiar aquí a bool, ¿no? Y no más,
y no más, porque el resto, todo, no importa el tipo que yo le mande aquí, todo lo vamos a retornar en una cadena. Entonces se hace solamente el cambio aquí del tipo que yo quiero trabajar, ¿no? El vector para mostrarlo, ¿no? Muy bien. De igual manera vamos a tener un método para mostrar una matriz bidimensional de enteros, ¿no? Entonces, miren, este método, digamos que está como ya listo para mostrar una matriz bidimensional. A ver, lo voy a comentar, ¿no? Lo voy a comentar. Eh, Se llamaría, a ver, mostrar matriz bidim, pues de bidimensional de enteros, ¿no? Ok. Entonces, le vamos a dar, para que reciba la matriz aquí, un parámetro m, y estamos diciendo que ese parámetro m tiene que ser una matriz de enteros. De igual manera, voy a crear una variable, se crea aquí una variable de tipo string llamada cad, ¿no? Donde en ella lo que se va a hacer es simplemente, eh, digamos que, lo que vamos a hacer es arreglar en ella toda la matriz para que de pronto el método writeLine de la consola nos la saque a la pantalla, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué debemos notar a ver cómo está construido? Ojo, entonces tiene dos for. ¿Por qué dos for? Porque un for va a manejar las filas y el otro for va a manejar las columnas. Es por eso. Como es matriz bidimensional, entonces necesito que un for maneje una dimensión y otro for maneje la otra dimensión. Si fuera matriz tridimensional, entonces ya necesitaría tres for. Bueno, ahora al final hacemos un comentario de cómo son las matrices pues, de más dimensiones, ¿no? Bueno, muy bien. Pero entonces, aquí, el for externo es el que va a manejar las filas. ¿Cómo está construido? Desde la variable fila, comenzando en cero, como es natural, pues todas comienzan en cero, ¿no? Fila menor o igual, porque tiene que llegar hasta este numerito. A ver, ¿quién es M? Pues M es el nombre de la matriz que el usuario, o no, que le vamos a poner ahí como argumento. Y recordemos que la instrucción getApperBound, si le ponemos un 0, saca la última posición de las filas. La última posición de las filas. El igual es necesario para que fila llegue hasta este valor, que sería la última posición. Fila más, pues eso ya lo entendemos, no hay problema. Entonces, como ven, esa es la forma de construir el for de las filas. Ahora, el for de las columnas. ¿Cómo se construye? Bueno, la variable aquí pues la he llamado columna. Aquí le pude haber puesto I y acá J, bueno, es que los nombres no importan, pero entonces acá le pongo fila y columna, pues porque pues es como más para entender mejor esto, ¿no? Entonces, desde columna 0, ya sabemos todas, comienzan en 0 hasta columna menor o igual, ¿no? Que M, el nombre de la matriz que me dan para trabajar, y la instrucción getApperBound, pero 1, porque
con 0 saca la última posición de filas y con 1 saca la última posición de columnas. Y columna más, pues eso ya lo sabemos cómo es, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién es el que va a hacer el trabajo aquí? A ver, el que va a hacer el trabajo de manera inmediata es este for. Es ese for. Ese es el que hace el trabajo de manera inmediata. ¿Y por qué ese for lo encerré solamente hasta allí con ese rectángulo y no incluí esta parte de aquí? Es que esta parte de aquí no hace parte del for. ¿Por qué no hace parte? Ah, porque si hiciera parte, entonces tendría el for una llave que abre y una llave que cierra, incluyendo esto. Pero como no tiene llaves el for, entonces el for solo tiene esta única instrucción. Entonces, ese for de columnas es el que va a hacer ese trabajo. A ver, en cada vuelta de ese for, se acumula, entonces en cada vuelta de ese for, lo que se hace es en CAD, vamos a ver, en CAD se acumula esto que está aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿No? A ver, voy a borrar estas cosas, ¿no? Esto que está aquí es el elemento de la matriz que me han dado, o que le han dado al método, de posición fila columna. O sea, fila va a tener un dato y columna va a tener otro dato. Cuando esto arranca, fila es 0 y columna es 0, y entonces sería el elemento de la posición m coordenadas 0, 0, sería el primero, el de la esquina superior izquierda, el primer elemento. ¿Qué es lo que se hace con este elemento? Mire lo que está haciendo, ¿no? Nosotros en lo que era el vector, en lo que era el método de mostrar vector, al elemento le acumulábamos coma y espacio para que se separe del siguiente. Aquí, para que me quede bien arregladito, se le está acumulando este carácter. Este carácter es un carácter especial, ¿no? A ver, si yo le quitara, ¿no? Si yo le quitara este backslash, si le quitáramos, sería la letra T. Sería la letra T. Pero al ponerle ese, ¿no? Ese backslash, al ponerle ese backslash, esto se convierte en un carácter especial, backslash T, que es el carácter tabulador, que pega no un espacio en blanco, sino un brinquito más larguito, ¿no? Que en el teclado corresponde a la tecla Tab. La tecla Tab. Yo creo que en un procesador de textos varias veces ustedes han utilizado la tecla Tab, y entonces la tecla Tab va brincando, va haciendo brinquitos más largos, ¿no? Entonces, allí lo que se está haciendo es a cada elemento, en vez de ponerle coma, espacio en blanco, le estamos agregando es un tabulador para que pegue un brinco y el siguiente elemento me quede más separadito del anterior, ¿no? Ahora, el for va hasta allí. Cuando se acabe el for, es como este es el for de las columnas, quiere decir que con un valor fijo de fila he agotado todas las columnas a la larga con estas dos cosas. Cuando se termine el for de las columnas, lo que se ha hecho es haber terminado una línea, de la matriz que se quiere mostrar, ¿no? Haber terminado una línea. Antes, a ver un momentico, haber terminado una línea, correcto, ¿no? Bueno, pero en un momento, por favor, voy a coger la fuente que sea, tal vez con esta, bueno, ok. Bien, entonces, cuando se acabe ese for,
que ese for se acaba aquí, ¿no? Aquí y pasaría a ser la siguiente instrucción, que es esa. Entonces, cuando se acabe ese for, he terminado una línea de la matriz. Entonces, ¿qué es lo que hago? A la cadena le pongo este carácter. Este carácter me pone, el slash n se llama nueva línea y el slash r se llama retorno de carro. Es como dar un enter. Es como dar un enter. Entonces, la siguiente vez me va a continuar con la siguiente línea de la matriz. Cuando se termina todo ese proceso, cuando se hayan acabado los dos for, el for grande, digamos que va hasta allí, cuando se acaban los dos for, entonces ya pongo la cadena, la retorno, para que después con un write line la meta yo, pues la muestra allí en pantalla. Entonces, este es el método que se utiliza para mostrar una matriz. Entonces, como yo lo dije antes, si es una matriz de dos dimensiones, aquí veo que es bidimensional, ¿no? Se necesitan dos estructuras for anidadas. Recordemos la palabra anidada. Significa un for dentro de otro, ¿no? If anidado quiere decir que un if dentro de otro, ¿no? Bueno. En general, entonces, si una matriz tiene n dimensiones, entonces vamos a necesitar, quitemos este por acá, vamos a necesitar n for, n ciclos for. Para n dimensiones, n ciclos for, ¿no? Eso es lo que vamos a necesitar. Muy bien. Bueno. Vamos entonces a hacer un ejercicio donde voy a, digamos, a crear una matriz, pero también le vamos a utilizar ese método de mostrar. Entonces, a ver, digamos, este main junto con el método, entonces lo vamos a escribir ya en Visual Studio con C#. Vamos a escribir aquí el método, bueno, lo voy a poner static, este va a devolver una cadena, mostrar matriz bidim, le voy a poner así, bidim enteros, así como estaba en la presentación, ¿no? Vamos a decir que le vamos a dar este argumento para que reciba la matriz con una comita aquí indicando que es una matriz de enteros bidimensional. Las llaves, muy bien, y diríamos que le vamos a poner aquí su comentario, ¿no? Fin del método y cogemos el nombre. Bien. Muy bien, entonces, vamos a ver. Nosotros aquí vamos a empezar. Primero, declarando una cadena, string, cad, que se la inicializa en cadena vacía, listo, donde vamos a hacer el arreglo, a poner allí toda la matriz con caracteres especiales para que después eso el método WriteLine lo muestre en pantalla. Bueno, entonces tenemos así y digamos que comenzamos con nuestro primer for, el que va a manejar las filas, sería infila,
fila. In fila desde 0, punto y coma, fila menor o igual que la matriz que internamente se llama M, y utilizamos get upper bound 0, que me saca el último índice de las filas, punto y coma, fila más, ¿no? Fila incrementándose. Y digamos, bueno, pongámosle las llavecitas como para ver hasta dónde va ese for, bueno. Y luego viene el for de las columnas. Int columna desde 0, columna menor o igual que M es la matriz aquí internamente, get upper bound 1, punto y coma, con 1 entonces me saca cuántas columnas, me sacas el último índice de las columnas, no cuántas, ¿no? Toca sumar 1 para que dé cuentas, ¿no? No le ponemos llavecitas porque es una sola línea que va a hacer, una sola. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En CAD vamos a acumular, ¿no?, lo que es el elemento de la matriz M, corchetes, digamos, de coordenadas, entre comillas, de coordenadas, fila, coma, columna, ¿no? Y le vamos a concatenar, no le vamos a concatenar espacio, o sea, coma y espacio en blanco como a los elementos de los vectores, sino tabulador. Entonces, \t es el carácter tabulador. Aquí podríamos poner un comentario, punto y coma me falta, caramba. Podemos poner un comentario, digamos, se adiciona un tabulador de separación, ¿no? Bueno, listo. Cuando se acabe el for, entonces he terminado una liniecita de la matriz. Entonces, para ir por la siguiente línea, doy como un enter para que se baje al siguiente renglón. Entonces, en CAD le acumulamos ese enter, lo podemos poner, ¿no? \n/r sería nueva línea más retorno de carro. Listo. Ok. Cuando se acaben los for, entonces ahí sí ya return CAD. Listo. Muy bien. Incluso, ¿qué podemos hacer? Es fácil, ¿no? Se puede hacer que no devuelva string, sino que sea void, o sea, que no devuelva nada. Pero entonces, en vez de retornar CAD, cogemos y con WriteLine la mostramos en pantalla. También puede ser, ¿no? Puede ser esa opción. Incluso sería conveniente cogerla, ¿no? Entonces declarámoslo void, ¿no? Y aquí no decimos return CAD, sino que vamos a decir console, de una vez allí, WriteLine CAD, y se acabó, ¿no? Listo. Entonces lo usamos de manera directa y él de una vez a la pantalla manda todo. También puede ser esto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora en el main, para probar este método, lo que voy a hacer es crear una matriz con datos ya metidos desde el principio, y luego la vamos a mostrar usando ese método. Bien, entonces, a ver, vamos a comenzar con comencemos creando una matriz bidimensional, la vamos a llamar tabla. Entonces, a ver, diríamos int corchetes
coma para decir que es bidimensional. Llamémosla, bueno, no sé así, pongámosle ver, tabla igual a new, entonces int, podríamos ponerle corchetes para decir la dimensión, hagámoslo así, 3 filas como la que estábamos mostrando, ¿no? 4 columnas, y metámosle datos de una vez. Entonces, a ver, la cuestión es así, ¿no? La cuestión es que debemos poner unas llaves para encerrar todo, pero las filas internamente, como me dice que son 3 filas, debo poner 3 paquetes de llaves, o sea, así, ¿no? Eh, eh, este paquetico para la primera fila, coma, otro paquetico de llaves para la segunda fila y otro paquetico de llaves para la tercera fila. Y ahora los elementos de cada fila los metemos allí. Bueno, pongámosle cualquier cosa, 0, menos 7, 13, 8. Mire que allí se quitó el error. ¿Por qué se quitó el error? Porque las columnas son 4 y ya metí 4 elementos aquí, entonces ya, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Ponle 6, menos 5, miren que va con error, ¿no? 1, y menos 7 y se quitó el error, complete los 4 datos de las columnas, ¿no? De esa fila. Y la última fila, pongámosle menos 1, menos 3, 0, 2. Y me falta una comita aquí, a ver, ahí, miren, y ya no hay ningún error. ¿Perfecto? Bueno. Y simplemente nosotros lo que vamos a hacer es directamente, le vamos a decir, mostrar matriz bidim enteros, ¿no? Entre paréntesis le decimos cuál, la que tenemos como tabla, punto y coma. Listo. Ejecuto. Vamos a ver, esperemos a que... Ahí está. Ahí están los elementos 0, menos 7, 13, 8, ahí está, 0, menos 7, 13, 8, primera fila, se puede ver la segunda fila 6, menos 5, 1, 7, ahí está, la tercera fila menos 1, menos 3, 0, menos 2, menos 1, menos 3, 0, menos 2, allí se le está mostrando, miren que funciona eso de ponerle el tabulador porque mire, pega el brinquito más grande, pega el brinquito más grande, etcétera, ¿no? Entonces funciona bien lo del tabulador, correcto. Entonces hasta allí tenemos ese método que es para llenar, perdón, para mostrar una matriz de enteros. Pero digamos que podríamos entonces ahora hacer otros métodos para matrices, como por ejemplo el de llenar una matriz de enteros, digamos que, ¿no? Que el usuario la llene. Voy a construir entonces ese método. Sería, a ver, bueno, voy a traer de acá de... mi documento de Word donde tengo ya métodos, ¿no? Este que lo acabo de hacer, que ya lo puse en mi documento de Word, lo voy a traer a este ejercicio, ¿no? El de mostrar matriz bidim enteros, ya, correcto. Entonces voy a crear otro método, eh, voy a, voy a volver a pegar este para corregirlo. Entonces digamos que llenar, ¿no? Llenar, pongámosle.
llenar matriz within enteros, ¿no? O sea, es para que las llene el usuario. Entonces yo me voy a basar en este, pues bueno, tengo cosas que ya me sirven, ¿no? Entonces simplemente le vamos a poner, aquí le vamos a poner un letrerito. Un letrerito. El letrerito va a decir, a ver, con la consola, ¿no? Right line, pongámosle el letrerito, entonces, a ver, tal vez un momentito, ese letrerito no debería ir aquí, me lo voy a cortar, ¿no? Entonces, el letrerito debería ir dentro del for. A ver, estas cosas no van. Esto ya no va. Solo necesito los for nomás, ¿no? Pero ese for interno, digamos, me parece que debería sacar letrerito y pedir el valor. Letrerito y pedir el valor. Por lo tanto, si va a ser dos cosas, sacar letrerito y pedir valor, debería tener llaves. Entonces, pongo letrerito, ¿no? Que le diga, a ver, ¿no? Elemento parecido a como lo hicimos con los vectores. Entonces, elemento corchete, ¿no? Le concatenamos, póngale cuidado, miren cómo vamos a hacer. Le vamos a concatenar el valor de la fila, le voy a concatenar una comita de separación que va como letrero, ¿no? Y le vamos a concatenar el valor de la columna y le voy a concatenar paréntesis, el corchete que cierra. Entonces sería letrerito donde pongo corchete que cierra espacio igual espacio y un punto y coma aquí. Y si quiero que el cursor me quede al final de todo este letrero que voy a sacar con datos, entonces no utilicemos WriteLine sino write nomás, ¿no? Y pedimos el valor, y ese valor, ¿dónde lo voy a almacenar? En la matriz M, corchete, digamos posición, fila, coma, columna, ¿ya? Allí vamos a almacenar lo que venga de la consola después de que el usuario digite Enter. Entonces sería, como los elementos de la matriz M son de tipo entero, entonces lo que venga de la consola tendré que convertirlo entero con int.parse, lo que venga desde la consola con el método readLine, así, punto y coma, ¿no? Listo. Ya, esto de aquí nada. Ya, entonces eso es lo que hay que hacer. Y entonces, miren, el for interno, este for interno, como él va a hacer dos cosas en cada vuelta, requiere de llaves. Este for externo ya solo tiene una sola instrucción, que es el for interno, ¿no? El for interno, solo esa instrucción tiene. Entonces el for externo le podríamos quitar estas llaves que no son necesarias, ¿no? Y nos quedaría la cosa así. Miren la diferencia con el otro método. Es el for interno es el que no necesita llaves porque él hace una sola instrucción. En cambio, el for externo hace dos. ¿Cuáles dos? Este for y esta línea, son dos instrucciones. Entonces el for externo acá necesita dos llaves, en cambio acá es al revés, ¿no? Bueno, pero si le deja las llaves no importa, no importa, ¿no? No importa, siempre y cuando estén bien puestas, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a probar ese método. Entonces ahorita vamos a crear la matriz, le voy a decir int corchete
corchetes, coma para decir que es bidimensional, y la voy a llamar, bueno, le cambiemos el nombre, no, mi matriz, y le vamos a dar dimensión. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Entonces le vamos a dar in corchetes y pongámosle 4 filas, 5 columnas. 4 filas, 5 columnas, ojo, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, caramba, se me olvida esto, el famosísimo new. Bueno, muy bien. Entonces, después de que la hemos creado, le decimos al método llenar matriz bidimenteros que al usuario le diga que la llene. Entonces, como es un método void, ese lo puedo usar de manera directa aquí, que sería llenar matriz bidim enteros, y le doy cuál es la matriz. Se llama mi matriz. ¿Ya? Punto y coma. Y después de que la llene, ¿qué le digo? Que la muestre. ¿Cuál matriz? Mi matriz. Punto y coma, ¿no? Deberíamos dejar una liniecita entre las dos cosas para que se note pues hasta dónde. Bueno, entonces console.writeLine, así nomás, punto y coma para línea en blanco. Y ejecutamos. Ahí está. Elemento 0, 0. Bueno, voy a empezar así, a meter 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 60, bueno, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es que como le dije, 4 filas por 5 columnas, 4 por 5 son 20, ¿no? Bueno, 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? Y 20. Y ahí está, miren la matriz. Ahí está. Me ha pedido que meta datos y me ha mostrado la matriz con sus datos. Entonces ya ven que esto está funcionando, esos métodos están funcionando muy bien. Como se dieron cuenta, pues le he puesto aquí que la matriz sea de 4 filas, 5 columnas, y ahí me demoré un buen tiempo metiéndole, ¿no? Metiéndole datos. ¿Qué tal si la matriz fuera más larga? Entonces, cuando uno quiere hacer pruebas o, bueno, cosas así, necesito crear matrices que ya estén llenas para no estar dándome el trabajito de estar metiendo dato por dato. En ese caso, entonces, tendríamos que crear un método, ¿no?, donde le pasemos una matriz y la llene con números pseudoaleatorios, por ejemplo, ¿no? Con números pseudoaleatorios sería una opción, ¿no? Entonces, diríamos que vamos a crear el método de generar. Le voy a llamar generar. Entonces es cuando le vamos a meter números pseudoaleatorios, ¿no? Entonces yo diría que habría que duplicar este método de llenar, que es para que el usuario la llene. Lo voy a copiar ese método, ¿no? Entre otras, pues lo voy a pegar acá también, aquí en mi colección de métodos, que la tengo en un Word, en un documento Word, ¿no? Muy bien. Y ahora lo duplico, ¿no? Aquí estoy dentro de Visual Studio. Ya no le vamos a decir llenar, sino generar.
generar matriz BIDIM enteros. Listo. Entonces, le voy a dar la matriz M para que la trabaje. Y entonces simplemente hacemos lo siguiente. Necesitamos que este método tenga un objeto para generar números pseudoaleatorios. Entonces ya sabemos que es de la clase random, lo voy a llamar ale o aleatorio, como X o Y, lo que usted quiera. Y digamos que este va a ser un new objeto de la clase random, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Y entonces el for interno lo que va a hacer es una sola lineecita. Voy a borrar esto, voy a borrar la llave y entonces al elemento de la posición fila, coma, columna, simplemente le va a generar un número pseudo aleatorio, ¿no? Pero entonces modifiquemos más aún nuestro método generar matriz, porque entonces tendremos que darle la matriz y démosle el rango donde debe generar los números para rellenar. ¿Sí? El límite inferior del rango, el límite superior del rango. Digamos que esos, pongámoslos de tipo int. Límite inf del rango, ¿no? O rango inferior, rango superior, el nombre, bueno, no importaría tanto, ¿no? Int, de tipo int, el límite superior del rango. Bueno, y entonces aquí le vamos a generar con el objeto ale, y ya me acordé que es mejor ponerle cuando se crea el objeto ale, ponerle semilla, ahora se la ponemos. Ale.next, abro paréntesis, límite inf, coma, límite sub más 1, recordemos porque es más 1, para que genere justamente hasta el valor del límite superior, ¿no? Y punto y coma allí, muy bien, solamente que es bueno poner aquí, cuando se genere el ale, ponerle semilla al constructor de random, que nosotros ya sabemos cuál, ¿no? Datetime now.millisecond, ¿no? Con esa, pues eso nos queda pero de maravilla. Y se acabó, y se acabó. Pero debo tener en cuenta lo siguiente. Como me sucedió, ¿no? con el de los, bueno, con un método para vectores, ¿no? Es que como aquí lo que se pretende es almacenarle estos datos, ¿sí? ¿No? Ah, no, ahí está bien. Como pretendemos entonces almacenar esos datos. Bueno. Probemos y después veremos si es necesario hacerle algún ajuste a esto, ¿no? Entonces hagamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer, ¿no? Miren esto, entonces, y ya no la voy a llenar, entonces esta línea la voy a poner como comentario, sino que le voy a generar, ¿no? Entonces, a ver, generar matriz BIDIM enteros, entre paréntesis, y le decimos que genere datos en mi matriz, coma, con números que le ponemos, pongámosle del 1 al 100, eso, del 1, al 100, punto y coma, ¿ya? Y luego más acá abajo, allí miren que nos la muestre. Ahí está muy bien esto. Entonces vamos a probar, ejecuto, ahí está. Miren, ahí está. La matriz y aleatoriamente le hemos llenado elementos del 1 al 100. A ver, lo voy a ejecutar de nuevo, a ver ahora que me sale.
ejecutar, yo quiero que me salga el 1 ya me salió y el 100 también. Ahí está, miren, y queda bien, bien ordenadita, ¿no? En columnas, la matriz. Entonces, no, con este método, pues, para hacer pruebas, no me voy a, con el generar matriz BIDIM, no me voy a complicar la vida metiendo datos, ¿no? Pero pues habrán problemas donde al usuario tenemos que ponerle a llenar datos, ¿no? Pero si yo quiero hacer pruebas con una matriz de números, pues la genero para hacer pruebas, ¿no? Entonces este método está trabajando perfectamente. Puedo hacer ahora entonces es algo mejor que sería que el usuario cree la matriz y se la llenamos de números como él quiera, ¿no? Eso, podemos ya utilizar todo este mundo de métodos, ¿no? Entonces hagamos lo siguiente, a ver, vamos a ver, ¿no? Voy a dejar esto de acá nomás. Bueno, entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sacar al usuario con la consola y el método WriteLine, ¿no? Le vamos a sacar, digamos que un letrerito que diga, ¿no? A ver, no, bueno, así no vas a ver, ¿no? Digita el tamaño de la matriz. Bueno, ese sería un renglón de letrero y luego le sacamos otro letrerito en el siguiente renglón, console WriteLine, y le vamos a poner número de filas igual, bueno, punto y coma aquí, y vamos a hacer que el cursor nos quede al final de la línea le vamos a recibir, ¿no? Entonces digamos, de tipo, bueno, int, bueno, ya se me fue int, el valor de f, o fill, pongámosle, ¿no? Fill, y recibimos el dato convirtiéndolo a int con el método parse todo lo que venga desde la consola punto caramba, es que hago readline abre cierra paréntesis y por fuera punto y coma, y luego le sacamos, por eso copio y pego estas líneas, le digo número de columnas y lo vamos a recibir en la variable o campo col. Si ya tengo el valor de filas y el valor de columnas, entonces podría crear mi matriz con esos datos. Miren, entonces lo haríamos así. Diríamos, vamos a crear de tipo int corchetes, coma en medio, una matriz bidimensional que se va a llamar mi matriz para poder, pues, no, poner el mismo nombre que teníamos allá, igual a new int corchetes, y entonces le doy el dato fill para las filas, coma, col para las columnas, lo que recogemos del usuario, y el resto funciona automáticamente, ¿no? Entonces, a ver, voy a ejecutar esto. Entonces me va a preguntar, ¿no? A ver, digita el tamaño de la matriz, número de filas, a ver, pongámosle 10 filas, número de columnas, 15 columnas, tenga, ahí está la matriz, ¿no? Y si queremos, preguntémosle el rango de números para llenar, también. Entonces, hagamos esto, luego, diríamos así, console
right line, le vamos a sacar un letrerito que diga, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Rango inferior, no, eso no queda bien. Pongámosle límite inferior del rango, bueno, pongámosle así, pues no, límite inferior del rango de números, ¿no? Igual límite inferior, entonces, bueno, el límite queda como feo, valor inferior del rango de números igual, bueno, punto y coma, y se lo recibimos, vamos a crear de tipo int, pongámosle linf, y lo recibimos desde la consola, pues aquí tengo el int.parse, aquí está. Muy bien, entonces voy a copiarme estas dos líneas, las copio y las pego, y entonces LSUB, ¿no? Y aquí le ponemos el valor superior del rango de números, ¿ok? Listo. Y entonces, cuando vamos a generar la matriz, aquí le doy el dato de linf, no de límite inf, no, sino de linf, ahí está, y LSUB. Ahí está. Bueno. Estamos muy bien con esto, ¿no? Ok. Entonces le pedimos esas dos cosas, además. Entonces le decimos así. Número de filas, a ver, voy a poner esto en pantalla a full screen, a ver. Número de filas, pongámosle las mismas 10. Número de columnas, pongámosle 15 columnas. Rango inferior del rango. Bueno, debí poner right line nomás para que me quede el cursor al final allá. Right nomás debí poner. Entonces, límite inferior. A ver, con números del 100 al 1000. A ver. Ahí está. Trabaja perfectamente. Miren. ¿No? Caramba, vean. Eso queda muy, pero muy bien, ¿no? Correcto. Entonces aquí nos está, sino simplemente la corrección es aquí cuando le preguntamos el rango inferior, dejemos solo right, y aquí también solo right para que nos quede pidiendo al final de la línea el dato, así como lo hace allí, número de filas. Pongámosle 15 filas, 25 columnas, a ver, ojalá nos alcance. Rango inferior 1, superior, pongámosle 500. Listo, a ver, ampliemos esto. Sí nos alcanza, miren. No señor, no señora, aquí la primera línea nos quedó en dos renglones. Mucho 25. Pues pongámosle hasta 15 nomás, pongámosle 15 por 15, rango inferior 1, superior 500, listo, eso sí ya, ¿no? Entonces tenemos allí. Bueno, nos quedó muy bien esto, ¿no? Ok. Voy a realizar este ejercicio que dice llenar un arreglo o matriz, ¿no? Llamado números
sería de 5 filas por 8 columnas, con números aleatorios entre 1 y 20 inclusive. Calcular la suma y el producto de todos los elementos. Bueno, yo podría hacer dos métodos. Un método para calcular la suma de los elementos de una matriz y otro método para calcular el producto de todos los elementos de una matriz. Dos métodos, y primero aplico el uno, luego aplico el otro y ya, ¿no? Pero lo voy a resolver este problema con un solo método. Dentro del método se calcula tanto la suma como el producto y que devuelva esos dos datos. ¿Por qué lo voy a hacer así? Es para explicar, recordemos que teníamos problemas, digamos no problemas, ¿no? Sino que no sabíamos cómo hacer que un método devuelva varios resultados, ¿no? Como en el caso de calcular las raíces de una ecuación cuadrática, que normalmente digamos que salen dos raíces. ¿Cómo nos las ingeniábamos? Sacábamos los resultados de las raíces en una cadena, porque los métodos devuelven un solo valor. Pero es que ahora conocemos las matrices, y una matriz es un solo valor. Que dentro tenga metido varias cositas, esa es otra cosa, pero una matriz es un solo dato. Entonces podemos aprovechar las matrices, en este caso vectores, generalmente se utiliza vectores para sacar varios resultados que un método bota, ¿no? Entonces voy a hacer este lo voy a hacer con un solo método que bote esos dos resultados, que bote suma y que bote producto. Comenzaré entonces, diciendo static. Este método entonces va a devolver dos valores. Entonces voy a decir que los va a devolver en un vector. Y como la suma y el producto, digamos, si los números van a ser enteros, entonces digamos que va a devolver un vector de enteros. Entonces así, sin ponerle la coma, porque si no dijera que es una matriz. Bueno, entonces, un vector de enteros y digamos que lo vamos a llamar bueno, a ver, suma y producto, digamos, elementos matriz birim. Bueno, hasta ahí nomás muy largo te quedó eso, bueno, pero bueno. Entonces, listo. ¿Qué le voy a dar? La matriz. Entonces tendré que darle de tipo int una coma y diciéndole que es una matriz bidimensional. Bueno, llamémosla M. Llavecitas. Ok. Aquí sería el comentario de fin del método y le ponemos esto, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Primero voy a crear un vector, ¿no? Entonces diremos, a ver, int corchetes y lo voy a llamar resultados. A ver, pongámosle bien esto. Resultados igual a new int entre corchetes 2, porque me va a sacar dos valores. Miren de sencillo. Si voy a sacar tres valores, entonces lo creo de tres. Eso, así de fácil. Entonces hacemos lo siguiente. Digamos que
vamos a coger con dos for. De todas maneras voy a necesitar, por ejemplo, el método de... a ver, ¿qué métodos voy a necesitar? Vamos a ver, necesito el de generar y necesito el de mostrar. A ver, que la genere y para que la muestre. Copiemos todos estos y después elimino. Entonces copio todos estos de mi colección de métodos y los pego aquí. El que no necesito es el de llenar porque el usuario no va a llenar, sino lo vamos a hacer de manera, ¿cómo se llama? Aleatoria, ¿no? De manera aleatoria. Y entonces eso vamos a llenar, entonces, a generar. Entonces, a ver, vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Sumar, ¿no? Entonces tengo que recorrer con dos for, tengo que recorrer los elementos de la matriz, ¿no? Debo recorrer los elementos de la matriz. Entonces, vámonos. A ver, voy a coger dos for. Bueno, cojamos estos, ¿no? Los copio, los pego acá con dos for para recorrer los elementos de la matriz. Claro, como no hay CAD, entonces, a ver. Voy a quitar estas llaves. Voy a quitar esto. A ver, voy a dejar los dos for allí y quitemos con todo y llaves. Después vemos si necesito llaves para el uno, para el otro o para ambos. Bueno, ahí tengo los dos for. Ok. ¿Qué más necesito generar? Necesito generar campos para acumular, a ver, para acumular la suma y para acumular el producto, ¿no? Entonces, digamos que como puede ser que se generen números, sumas y productos muy grandes, entonces digamos que los vamos a de enteros, pongamos los de tipo long. Bueno, digamos que el 1 sería suma que lo inicializo en 0, coma, y producto que lo inicializo en 1. Recordemos, sumas, el acumulador de sumas se inicializa en 0 y el de productos en 1. Muy bien, vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿No? Vamos a necesitar que el for interno en cada vuelta, entonces, haga dos cosas, acumule el elemento tanto en suma como en producto, como son dos cosas que tiene que hacer, a este es el que le vamos a tener que poner llaves. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En suma más igual voy a acumular el elemento de la matriz M de, digamos, posiciones fila, coma, columna, punto y coma, acumulo. Y en producto acumulo pero multiplicando por igual lo mismo, el mismo elemento, ¿no? El mismo elemento. Listo. Y eso es todo. Cuando se acaben los dos, todos los for, el for interno haya dado todas las vueltas, el for externo también, entonces allí voy a acomodar en resultados, a ver, en resultados de posición 0, acomodamos el valor de la suma, lo que quedó en suma, y a ver, entonces aquí tenemos esto, que deberíamos entonces declarar el vector resultados como suma es long, producto es long, el vector resultados debería ser también long, porque sus elementos van a ser long. Eso, ¿no? Entonces, listo.
Y en resultados de posición 1, allí meteremos lo que quedó en acumulado en producto. Y cuando ya resultados, la posición 0 y la posición 1 ya tienen valores, entonces decimos return resultados, punto y coma, ¿no? Y entonces acá tenemos que cambiar que va a devolver un vector de elementos long. Ese era el error que salía. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos generar matriz, mostrar matriz y esto. Listo. Entonces miren lo que estamos haciendo. Ese método, le vamos a dar una matriz y va a hacer dos cálculos. El cálculo de la suma y el cálculo de producto. Son dos datos que los vamos a sacar en un solo vector. Miren, y así tenemos que hacer entonces con todos los ejercicios donde el método tiene que botar varios resultados, los sacamos en un solo vector. Así se hace. Entonces, vamos a ver. Diríamos, a ver, con la consola, ¿no? Vamos a sacar un letrerito que diga tamaño de la matriz. Bueno, si lo vamos a hacer en forma general, porque aquí el problema me dice, no, genere nomás, hagamos lo que dice el problema, entonces, ¿no? Entonces, pongámosle aquí el letrero nomás, suma y producto de los elementos de una matriz. No se vaya a confundir con suma y producto de matrices. No, esto es otra cosa, eso es otra cosa. Pues ya van a ver en sus matemáticas eso es diferente, eso es otra cosa. Bueno, a ver, entonces, primero me dice el problema que genere una matriz de 5 filas, 8 columnas que se llama números. Entonces, a ver, vamos a decir, de tipo int vamos a generar con una comita aquí una matriz bidimensional, pongamos así como está en el enunciado, llamada números, ¿no? Y la generamos de esta manera, igual a new int corchetes 5,8, 5 filas, 8 columnas. Allí estamos reservando todos esos espacios en memoria, listo. Ya está generada. Luego que la llene con números aleatorios entre 1 y 20, inclusive quiere decir, incluyendo el 1, incluyendo el 20. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizar el método generar matriz bidim enteros, abro paréntesis, le digo cuál es la matriz que voy a llenar, la matriz números, coma, con números del 1, hasta 20. Así funciona ese método, ¿vale? ¿No? Después que esté generada, ¿qué hago? La muestro. Entonces, a ver, bueno, ya está generada, ¿no? La voy a mostrar, pues, para verla cómo quedó. A ver, vamos a mostrar la matriz números. Listo, punto y coma. Ahora que vamos a poner una línea en blanco, ¿no? Entonces, console.writeLine. Allí, listo, ¿no? Y ahora vamos a hacer los cálculos, ¿no? Entonces voy a utilizar este método suma y producto elementos matriz bidim. Listo. Y le voy a pasar la matriz números. Como este método bota
un vector de tipo long, entonces debo crear un vector de tipo long. Entonces, digamos, ¿no? De tipo long, corchetes, así sin coma, porque este es vector, o sea, matriz unidimensional. La voy a llamar, ¿cómo le llamamos? Respuestas. Respuestas. Y la creamos. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer, ¿no? Primeramente la voy a crear así, de la manera tradicional como tenemos, ¿no? Y la voy a crear también de dos elementos, ¿ya? Eso, ya. Y ahora en respuestas, ¿no? Almaceno lo que bote el método suma y producto de elementos matriz BDIM y le doy la matriz números, ¿no? Para que me haga la suma de sus elementos y el producto de sus elementos y eso me queda en respuestas. Ahora, ¿qué hago? Saco los resultados a la pantalla. Entonces, respuestas 0 tiene la suma y respuestas 1 tiene el producto. Así funciona esto, muy sencillo. Entonces diremos así. A ver, console.writeLine. Entonces podríamos poner, a ver, voy a hacer, sacar con esa forma que teníamos de poner un solo letrero y en el letrero incluir datos. Entonces, a ver, voy a poner, ¿no? Suma igual, allí, producto, espacio igual, etcétera. Y acá voy a hacer la lista de los elementos que voy a incluir dentro del letrero. Sería respuestas corchete 0, que sería allí tengo el dato de la suma, y respuestas corchete 1, allí tendré el dato de del producto, el punto y coma final. Ahora digo que que sería el dato de la posición 0 y el dato de la posición 1 sería esto. Voy a decir que los voy a meter aquí con llavecitas. Aquí dato de la posición 0 y aquí póngame el dato de la posición 1 allí, miren, ya, y pues ensayemos. Uy, esto como no me pide nada, eso es ejecutar y tenga los resultados a la pantalla. Ahí está la matriz, suma tanto, producto tanto. A ver, les explico qué está pasando con esta cuestión de este menos. Sucede que, a ver, porque estos datos son de tipo long, cuando el valor calculado se pasa de lo que soporta long, empieza a producir estos valores negativos. Quiere decir que long nos salió como demasiado pequeño para hacer esos cálculos. Bueno, yo lo que voy a hacer es números del 1 al 20 salieron como muy grandotes. Pongamos numeritos como del 1 al 5 nomás. Ejecuto, es que si no eso se me va a salir de manos. Ahí está. Se generan números así, la suma es eso, el producto es eso, ¿no? Y noten que el método bota un solo dato, pero dentro de él van dos. Entonces sí se puede hacer eso, ¿no? Sí se puede hacer eso. Que el método calcule varias cosas y las sacamos en un vector. Ok, entonces esto está, digamos que trabajando perfectamente. Le voy a regresar esto como estaba para que me quede mi
ejercicio tal cual lo pide, ¿no? ¿Ok?